Bueno, pues bienvenidos a Nepal otra vez. Estamos aquí en México tratando de llevar programas de primer nivel, yo así le llamaría, para mi público, con gente especializada. Ustedes ya conocen el programa. Entonces, lo que se trata con estos programas es de que vayamos abriendo nuestro criterio, vayamos abriendo más, teniendo más amplitud en lo que es el desarrollo de la inteligencia y la creatividad, que es lo que presenta Nepal, que es lo que se ha dedicado a estudiar. Y ahora, pues francamente me siento súper honrada, porque pues todavía te tenemos calientito, ¿verdad? De España. Así es. Tenemos pues aquí al licenciado, maestro y doctor en Ciencias de la Comunicación, pues que lo llevaste en España, ¿verdad? Entonces tiene una semana con nosotros. Lo asaltamos, te asaltamos, Tania, para mi público de Lagos. Feliz asalto. Y encantado de estar en el programa, gracias por invitarme. Sí, no, es que Tanius es toda una historia, porque en tan poco tiempo, Tanius, muy joven, ya es doctor, es concertista, No, bueno. Escribe, has viajado por todo el mundo, Tanius, que la vida te ha dado, te ha premiado, ¿qué has hecho, Tanius? Yo quiero que compartas con nuestro público todas tus experiencias, lo que has vivido dentro del aspecto y el conocimiento de lo que es la educación. Yo creo que hoy va a ser un programa interesantísimo, porque todo lo que hemos venido pues comentando, lo que hemos venido trabajando a través de lo que es la educación, cómo se debe educar. Aquí tenemos un especialista que precisamente él ha viajado por todo el mundo, entonces su panorama es muy completo. Yo creo que eso es muy importante, hay que estar al día en educación. Ay, Tanius, pues platícanos, es tanto que no sé por dónde empezar. Bueno, a ver. ¿Dónde tú dime? A ver, te voy a contar a ti y a todos los amables telespectadores. Yo hice mi licenciatura en Comunicación, Ciencias de la Información, y mi tesis fue sobre temas de comunicación educativa. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar en la docencia pues muy joven. Iba yo en el segundo año de la carrera, y un querido profesor, que a su vez era profesor en una secundaria, daba ciencias sociales, me invitó y fue mi primer contacto. Posteriormente, ya en el último año de la carrera, otro profesor daba clases en otro instituto, en una escuela de publicidad, y a veces me invitaba a hacerle el adjunto. Era una materia que yo ya había llevado sobre distintos tópicos de periodista o tópicos periodísticos, y bueno, pues yo con mucho gusto, ¿no? Me empecé a soltar. Al principio sentía mucho nerviosismo, mucho temor, una profunda inseguridad cada vez que yo me paraba. Era el inicio, pues. Era el inicio. Todo. Posteriormente, bueno, yo hago la tesis de licenciatura sobre semiótica educativa. ¿Qué es esto? La semiótica, pues, es una parte muy importante de la teoría de la comunicación, que se encarga del estudio de los signos, que nos da elementos para poder interpretar los mensajes de los medios de información. Sí. Ay, como que me gustaría un poquito más claro para el público, o sea, pensando en que a él le interesa muchísimo esto, que a lo mejor son palabras nuevas para nosotros. ¿Cómo me decías de semiótica? Bueno, era simplemente, porque es una palabra, que tiene mucha historia y demás, pero en concreto, para lo que nos servía a los que estudiábamos comunicación, es que esta disciplina teórica, metodológica, nos da elementos para que podamos interpretar, analizar, estudiar, comprender mejor los mensajes que se mandan a través de los medios. Eso. O sea, esto es la comunicación, pero de alguna manera repercute, porque si el elemento que es la televisión, el periódico que está dentro de los medios de comunicación, tiene que llegar al cerebro. Para que se dé la verdadera comunicación, tiene que llegar hacia las partes cognitivas de nuestro cerebro. Entonces yo creo que ahí sí hay un... Bueno, ya llegaré a la parte
cerebro, ¿no? Ahora te estaba haciendo un poco la historia. Pues bueno, era esto de la semiótica y demás. Yo mi tesis la hice sobre estos temas, ¿no? De cómo hacer de la escuela una especie de laboratorio para el análisis de los mensajes que transmiten los medios. Y bueno, ya para ese entonces, yo en cuanto terminé los estudios, tuve la suerte de empezar inmediatamente. Yo terminé en junio del 87 y en agosto del 87 ya estaba dando clases para alumnos del primer año de comunicación en la universidad en la que yo había estudiado. Posteriormente, motivado más por temas psicológicos, por temas de la conciencia y demás, me interesó el estudio de la psicología transpersonal. Y bueno, había un programa en la Universidad Iberoamericana muy interesante ligado a estos temas y fue donde hice la maestría, ¿no? en desarrollo humano, que por otra parte era una maestría en la cual convergían especialistas de diferentes áreas y era un espacio para el debate en torno a la conducta, la personalidad, muy interesante, ¿no? Bueno, me tocó convivir un poquito, ¿eh? Ahí nos empezamos a conocer. Uno de los temas que más me interesó fue la comunicación grupal. O sea, yo en la carrera de Ciencias de la Información había visto como que el aspecto macro de la comunicación, los medios masivos, sociedad, cultura, cómo los medios manipulan, qué hacen o qué dejan de hacer, etc. Pero bueno, ¿qué pasa un poco a nivel de base o a nivel de tierra con la comunicación interpersonal? Tal parece que cuando uno dice estudio de la comunicación, aunque es el estudio de los medios de información colectiva, tiene más sentido pensar que estudiar comunicación es estudiar cómo tú y yo nos podemos entender mejor. O sea, ese sería, lo único que está haciendo diferente es que estamos utilizando un medio. Exacto. Pero la idea es llegar a comunicarte de una persona a otra y que haya esa retroalimentación, porque si lo estás utilizando a través de la transmisión, el que escucha tiene que estar decodificando lo que tú le mandaste en el mensaje. Y entonces, de alguna manera es nada más ir agrandando esto de tú y yo en comunicación, agrandarlo a través del teléfono, a través del periódico. No sé si por ahí... Bueno, sí, me mencionas un tema interesante, ¿no? Los diferentes tipos de comunicación que existen. Pero el hecho de que yo estudiara comunicación interpersonal y grupal me dio una nueva perspectiva del ejercicio educativo. Claro. O sea, a partir de ahí yo me sentí con más libertad para ensayar nuevos modelos de relación en el aula. De repente yo quise convertir el aula en un espacio informal, un espacio lúdico, donde prácticamente a través de la conversación y no tanto a través de la clase magistral pudiéramos pues desarrollar determinados contenidos. Claro. En ese entonces yo estaba de profesor en una escuela de periodismo y ahí fue donde empecé a ensayar este modelo de relación. Que por cierto... ¿Un poco experimental sería? Yo no pienso que fuese tan nuevo, porque al final de cuentas estaba fundamentado en la experiencia pedagógica de los autores humanistas como Rogers, Maslow, principalmente, ¿no? Y bueno, todo lo que al menos en México se llamó el enfoque centrado en la persona. ¿Esto es el aprendizaje significativo? Exactamente, toda la teoría del aprendizaje significativo. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no transportar estos contenidos al aula universitaria, a la formación profesional? Claro. Y tuve experiencias muy distintas, ¿no? Desde estudiantes que se vieron movidos, interpelados y enriquecidos, hasta... Perdón que te interrumpa, pero ¿qué motivo es que un joven a otro joven? O sea, porque tú realmente empezaste muy joven a dar clases. Pero en esa época... Era muy interesante, ¿no? En esa época, bueno, pues yo ya me había titulado de la licenciatura, tenía un poco de más seguridad de cuando había empezado siendo estudiante en la universidad y bueno, me sentía como con más valor para ensayar. Ahora, cuando te digo ensayo, ¿qué te estoy diciendo? Pues te estoy diciendo desde la forma de pararme, desde el tipo de lenguaje que utilizaba,
la forma como explicaba las cosas y el tipo de relación que yo tenía con los alumnos. Pues a mí me gustaba, una época, bueno, me gustaba pues sentarme en el escritorio, a veces llegaba y ponía las clases con música, en los exámenes ensayaba nuevas modalidades de examen y todo, bueno, basado en claridad en las reglas. O sea, tampoco era un laissez-faire, ¿no? Un dejar hacer, que atravesé por esa etapa. Debo decirte, cuando trabajaba yo en la preparatoria del CIE, que era una preparatoria que había sido formada con el enfoque rogeriano, ensayé esta no directividad absoluta. O sea, que fue una fase muy rica porque yo estaba buscando nuevos modelos de comunicación en el aula. Y bueno, tuve logros, también tuve fiascos, fracasos y decepciones, porque no era, mentiría si te digo que era un camino así fácil en donde todo salía bien. Yo creo que tuve descubrimientos interesantes. Dentro de la educación no es fácil, porque está tratando siempre con algo nuevo. Todos los estudiantes están con la perspectiva de recibir algo y es diferente cada uno. Entonces para el educador, nunca el educador va a estar siempre tranquilo, va a decir, ya soy un buen educador, no. Siempre tiene que estar renovándose, buscar nuevas formas, actualizándose. ¿Para qué? Porque el joven está despierto y hay que llevarlo hacia caminos insospechados, no sé. Y eso sería lo que estabas planeando ahí. Y bueno, yo a mis alumnos en la universidad, que es donde más me he centrado, pues a veces tuve la suerte de que daba la materia de teoría de la comunicación, pero daba también psicología de la comunicación. Y bueno, tratando un poco de ser autocrítico con lo que fue mi experiencia, yo recuerdo que pues estos eran estudiantes de periodismo y comunicación social, estos grupos, y yo estaba como que psicologizando mucho la clase, ¿no? Entonces de repente la clase de psicología y comunicación para periodistas, que supondría determinados contenidos, pues se convertía en terapia de grupo, ¿no? Y yo partía de la hipótesis de que para poder hablar de los grupos sociales y para poder conocer a los grupos sociales como periodistas, antes teníamos que conocernos a nosotros mismos como periodistas. Ay, bueno, pues tú sabes que el tiempo aquí en la televisión es arrollador. No nos deja terminar, que me pasa siempre que estamos en lo más interesante y resulta, bueno, pues que hay que ir a dejar un espacio que conviene a la televisión y al programa. Muy bien, entonces, muy bien. Bueno, pues estamos entrando ahorita, es un terreno que no es fácil. Entonces, ahorita lo que estamos presentando es sobre la comunicación. Entonces, no se les olvide que pues son muy importantes sus llamadas, porque yo sé que este programa, gracias a ustedes, ha tenido pues muy buena cabida en sus hogares. El teléfono es 248-30. ¡Ay, ya me lo aprendí! Bueno, vamos a cortes comerciales y volvemos. No se vayan.